Y como la última misa, la misa de clausura, tiene esta característica de ser como un poco la evaluación y además dar gracias a Dios por toda esta semana, por esta asamblea, por de alguna manera también lo que hemos podido vivir, y viene a ser como la síntesis. Siempre es dificultoso tener que decir en pocas palabras, en 8 minutos, aquello que ha significado toda esta liturgia y esta abundancia de palabra. Sin embargo, me aventuro a decir algunas cosas, ceñido justamente a lo que hemos podido vivir, a lo que hemos escuchado, se nos ha anunciado, y lo que también hoy de alguna manera es la palabra que deberíamos haber escuchado y proclamado. Yo creo, hermanos, que esta asamblea han sido días llenos de la gracia de Dios, lo siento así. No es que haya tanta diferencia en las asambleas de años pasados respecto a una intervención de Dios. Sin embargo, no sé si es mi estado de ánimo, hemos vivido en mucha paz, en mucha gracia, en mucha fraternidad, en mucha alegría, mucha comunión. Creo que es una característica. Esta asamblea ha tenido esos momentos de gozo, de la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, resucitado de la muerte que nos salva. Probablemente eso es la característica que nos pone en un estado así de paz, de fraternidad. El saludo que Jesús hace a sus discípulos, la paz con ustedes, cuando están en el cenáculo e infunde sobre ellos el Espíritu, creo que nos ha acompañado también a nosotros la experiencia vivida de la Pascua del Señor. Por otro lado, resuenan todavía en mis oídos las palabras pronunciadas, por ejemplo, del día de ayer, que para mí ha sido de verdad algo muy bello, de decir que Dios te ama, lo he sentido en carne propia, Cristo te salva, Él vive. Cuando hemos entonado, por ejemplo, esta canción de Él vive, creo que de verdad es una emoción y un gozo profundo del Señor que vive en nosotros, te ama a ti, me ama a mí profundamente. Por otro lado, también es el hecho de que nosotros nos podemos sentir siempre jóvenes, pese a la edad. El anuncio es también para nosotros. Si Jesús permanece siempre joven, nosotros somos también jóvenes. Es este espíritu, esta alegría que debería conducirnos. Estamos llamados a la alegría del Evangelio. Es decir, esta alegría del Evangelio no solo es anunciarla, es vivirla, es tenerla en nuestros corazones, en nuestra propia vida. Nosotros somos obispos también de la hora de Dios. Y a este propósito a veces pasa que nosotros no nos sentimos involucrados en el caminar de la Iglesia o en los anuncios o en los postulados que a veces nosotros mismos decimos. Lo damos por obvio, por ejemplo, el hecho de que ya somos aquellos llamados, por ejemplo, a la conversión, o ya sentimos que estamos convertidos, o cuando hablamos a los jóvenes nos excluimos. En realidad creo que es toda una palabra continuamente que nos involucra a todos nosotros. Por eso recordaba también que el 2 de febrero, cuando hemos reunido a la catedral, a gran parte de la vida religiosa era repleta. Se me ocurrió empezar simplemente recordándoles el año de los consagrados. Es decir, lo que el Papa había dicho, el año para los consagrados. Lo curioso es que estaban religiosas y algún religioso, como es característico, ¿no? Diocesanos, nadie. Y obispos, sí, estaba yo, porque no me quedaba, digamos, alternativa. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? Que en la vida consagrada, por ejemplo, nosotros no nos sentimos como si fuéramos de verdad consagrados. Siempre pensamos en que son los religiosos. Entonces este mensaje que el Papa hace, no lloren por el pasado, vivan el hoy y proyectados hacia el futuro, nos toca también a nosotros.
también obispos y también diocesanos, o con tradición diocesana. Somos consagrados en el Señor. O lo que decía también la bonita experiencia de Santa Teresa de Calcuta. Cuando a ella le preguntan, un periodista, no sé, como 15 o 16 preguntas así puntuales, y en una de esas le dice, ¿cuál es el mejor día de su vida para usted? Y ella dice, hoy. Qué cosa más linda, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la mejor asamblea para nosotros? Hoy, esta, la actual, ¿no es cierto? Porque Dios es vida y Dios siempre está presente y nos involucra. No solo somos los que tienen que ser el mensaje al pueblo de Dios, este mensaje nos atinge y nos llama profundamente a nosotros. Estos postulados del Evangelio es de nosotros, pero en nosotros. Por otro lado, la palabra que hemos tenido o hemos escuchado en nuestra liturgia tiene toda una continuidad, excepto el lapsus de hoy día, ¿no? Tiene toda una continuidad del resucitado. Ya ayer el padre, Monseñor Giovanni, ha anunciado toda la lectura de Esteban y toda la situación que se nos presenta. Sin embargo, es una palabra proclamada en nosotros, para nosotros también, y espero entonces que sea una palabra vivida. Hoy la primera lectura, la que debería proclamarse, presenta al apóstol Pablo. Qué fácil es de parte nuestra poder identificarnos con el apóstol. Somos apóstoles, sucesores de los apóstoles. Más difícil cuando hablamos de apóstol o Pablo llamado a la conversión. Entonces, todas estas palabras, todo este llamado profundo a convertirnos, también es para nosotros. Creo que aquello que hemos vivido en esta asamblea debería también tocarnos en estos aspectos a nosotros. Los desafíos, por ejemplo, que se plantean. Hemos hablado de obedecer antes a Dios que a los hombres. Nuestro presidente ha sido enfático en eso. No obedezcan a los hombres, sino a Dios. Y eso es un llamado a nosotros, en concreto. Una vida en tensión hacia Dios mismo. O cuando hemos hablado de la apatía religiosa, del relativismo, de un profundo egoísmo presente en la vida, incluso de pecados concretos de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, o de las distracciones y las dispersiones que podemos tener. Son de verdad situaciones o realidades que exigen conversión, pero también a nosotros. Por tanto, si estamos nosotros en una situación de distracción, de dispersión, de un relativismo religioso, porque a veces puede decir, ¿cómo un obispo puede estar en esa situación? Pero podría ser. Cabe la pregunta, ¿nosotros en qué situación nos encontramos? Es fundamental, por tanto, que también nosotros realicemos un camino de conversión para una reforma en la Iglesia. Y cuando hablamos de la Iglesia no hablamos de una Iglesia en la estratosfera, sino una Iglesia concreta, con rostros, apellidos e historias. Quisiera referirme también a las últimas palabras del Evangelio de hoy. Dicen a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan. Y él responde, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. En definitiva, se trata de tener una profunda experiencia de Jesucristo.
nos toca a nosotros. Yo me acuerdo de mi director espiritual que decía, la iglesia es el reflejo de sus pastores. Y creo que es cierto, creo que es cierto. Si nosotros tenemos una intimidad con el Señor, si nosotros conservamos a este Señor y hacemos experiencias de verdad de Jesús que nos salva, que nos ama, que nos da una alegría profunda en el corazón, se va a transmitir en nuestra propia iglesia. Estamos llamados, por tanto, a ser los primeros que seamos obedientes a la palabra proclamada. Seamos los primeros aquellos que, si anuncian algo o hacen un mensaje, los primeros en cumplirlo. Que seamos los primeros en convertirnos. Seamos los primeros en tener esta profunda experiencia del Señor resucitado, de sabernos salvados y perdonados profundamente, para después ser auténticamente anunciadores de aquello que nosotros mismos estamos diciendo o estamos exigiendo de nuestra gente o a nuestra gente. Por último, hermanos, la temática de hoy. A veces se ponen temáticas y no las tomamos en cuenta, ¿cierto? Tenemos esa mala costumbre a veces. Hoy es esta pasión, o que la misión es una pasión por Jesucristo, y por tanto es una pasión, la misión es una pasión por la iglesia. Que de verdad sea esta nuestra actitud, nuestra forma también de haber vivido esta asamblea y de poder, más allá de estos días, también ser apasionados por la pasión, por la misión del Señor. Apasionados en la misión. Cuando decimos la alegría del Evangelio, jóvenes, anuncian la alegría del Evangelio, que seamos nosotros primero apasionados. O cuando preguntamos, ¿Cristo vive?, que nosotros de verdad decíamos, vive, realmente vive, porque lo experimentamos y lo llevamos en el corazón, y esto queremos anunciar a los hermanos. Amén.